Nunca creí en Pie Grande, hasta el día en que uno me encontró atada a un pino en las profundidades del Pisgah National Forest y me salvó la vida de la forma más extraordinaria que se pueda imaginar. Y lo que ocurrió en las horas siguientes me enseñó que la sabiduría y la bondad no son rasgos exclusivos del ser humano. Permitidme que os cuente esta historia desde el principio, porque incluso ahora, 32 años después, me pregunto si de verdad ocurrió. Me llamo Margaret Crawford, aunque todo el mundo me ha llamado siempre Maggie, y en 1993 tenía 42 años y trabajaba como guardabosques para el Servicio Forestal de Estados Unidos en las montañas del oeste de North Carolina. Para entonces llevaba ya 16 años en el servicio forestal. Había empezado justo después de licenciarme del ejército en 1977, donde serví como una de las primeras mujeres en un puesto de apoyo en combate. Era una buena vida, tal vez la mejor que podría haber imaginado. Pasaba los días deambulando por algunos de los parajes naturales más impresionantes al este del Mississippi, ayudando a excursionistas y campistas, vigilando las poblaciones de fauna, manteniendo la red de senderos y, de vez en cuando, rescatando a gente que se había metido en situaciones peligrosas en zonas remotas. Vivía en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo de Brevard, North Carolina, de unas 5,000 almas, enclavado a la sombra de las Blue Ridge Mountains y con la formación rocosa de Looking Glass Rock visible en las mañanas despejadas. La cabaña venía con el puesto y era modesta, pero perfectamente cómoda, con 2 dormitorios, una chimenea de piedra que crepitaba cálidamente en las frías noches de montaña, y un porche que la rodeaba y ofrecía unas vistas espectaculares del bosque de frondosas que estallaba en colores imposibles cada otoño. Estuve casada una vez, cuando tenía 20 y tantos años, pero David y yo nos divorciamos en 1987, después de que él decidiera que ya no podía tolerar el aislamiento de la vida en el bosque y las exigencias de estar casado con una mujer que prefería dormir bajo las estrellas a asistir a cócteles en Asheville. Nuestra hija Rebecca tenía 15 años en 1993 y vivía con su padre en Charlotte, donde él trabajaba como contable para una empresa textil. La veía durante las vacaciones escolares y algunos fines de semana, aunque el viaje de 3 horas por sinuosas carreteras de montaña dificultaba las visitas regulares. Para entonces, David se había vuelto a casar con una mujer llamada Patricia, por la que intentaba no sentir resentimiento, aunque a Rebecca parecía caerle realmente bien. El verano de 1993 fue excepcionalmente caluroso y agobiantemente húmedo, el tipo de verano que, según los viejos del lugar de Brevard, les recordaba a su infancia, antes de que el aire acondicionado cambiara la forma de vivir en el sur. Recuerdo aquel verano con claridad porque estábamos en alerta constante por incendios forestales. Las condiciones eran perfectas para un incendio catastrófico y todos los guardabosques del Pisgah National Forest hacíamos horas extra para vigilar las hogueras, comprobar los permisos y educar al interminable flujo de turistas sobre la seguridad contra incendios. Las noticias de aquel verano estaban dominadas por la gran inundación que devastaba el medio oeste, con el río Mississippi causando estragos en varios estados. Mientras tanto, en el sur de los Apalaches, lidiábamos con una sequía y temperaturas que superaban con frecuencia los 35 grados, con una humedad que hacía que el aire se pudiera cortar con un cuchillo. Conducía un Ford Bronco de 1990, de color verde del Servicio Forestal, y con el logotipo oficial estampado en ambas puertas. Estaba equipado con una radio de banda ciudadana, un completo botiquín de primeros auxilios, suministros de emergencia para cualquier situación y todo lo que pudiera necesitar para las patrullas en zonas remotas. También llevaba una radio portátil Motorola para comunicarme con nuestra estación principal, aunque la cobertura no era fiable en las hondonadas profundas y el escarpado terreno montañoso que caracterizaba nuestro distrito. La mañana del 19 de agosto de 1993, un jueves que cambiaría por completo la trayectoria de mi entendimiento del mundo, empezó como cualquier otro día de trabajo de verano. Salí de mi cabaña a las 6 de la mañana en dirección norte por la carretera forestal 276, hacia el Shining Rock Wilderness,
para inspeccionar unas zonas de acampada populares que habían generado quejas de otros visitantes. La radio de mi Bronco sonaba mientras conducía por el brumoso bosque matutino, y recuerdo oír aquella canción de Tag Team, la de Saltar, que era inevitable aquel verano, seguida de algo de Garth Brooks, que había oído tantas veces que podría haberla cantado si me hubiera apetecido. El aire de la mañana ya era cálido y pegajoso, prometiendo otro día brutal. Hacia las 8:30, me detuve en el inicio de un sendero donde había recibido múltiples informes de acampada ilegal. Al parecer, la gente se había quedado mucho más allá del límite de 14 días y había construido fogatas no autorizadas que violaban las normativas de la zona. Varios excursionistas se habían quejado del comportamiento agresivo de los campistas y del desorden general que habían creado en lo que se suponía que era un paraje virgen. Mi trabajo era sencillo: comprobar la situación, documentar cualquier infracción con fotografías y notas escritas, y emitir advertencias o multas dependiendo de la gravedad de lo que descubriera. Aparqué el Bronco en el pequeño aparcamiento de grava y cogí mi equipo de la parte de atrás: la tablilla con los formularios de multas, la cámara para documentarlo todo, mi radio portátil y una botella de agua. El inicio del sendero estaba casi vacío, a excepción de una destartalada camioneta Nissan de 1984, con matrícula de Florida, la pintura desvaída y la caja llena de lo que parecían bártulos de acampada cubiertos por una lona azul hecha jirones. Anoté cuidadosamente el número de matrícula en mi cuaderno de bitácora y me adentré en el sendero. La caminata hasta la zona de acampada era de unos 4 kilómetros, subiendo de forma constante a través de un hermoso bosque primario. Las frondosas de los Apalaches estaban en su máximo esplendor veraniego. Robles, arces y tuliperos creaban una densa bóveda que filtraba la luz del sol en patrones cambiantes sobre el suelo del bosque. Matorrales de rododendros bordeaban el sendero en algunos tramos. Sus flores se habían marchitado hacía tiempo, pero sus hojas brillantes aún proporcionaban una densa cobertura. Había recorrido este sendero cientos de veces durante mis años como guardabosques y conocía cada recodo, cada arroyo que cruzar, cada lugar donde a los osos les gustaba buscar bayas. El bosque me resultaba familiar y seguro, aunque pronto aprendería lo rápido que esa ilusión de seguridad podía hacerse añicos. Cuando llegué a la zona de acampada, un pequeño claro junto a un arroyo de montaña que llevaba poco caudal debido a la sequía, la encontré ocupada, pero aparentemente abandonada en ese momento. Había 2 tiendas de campaña montadas de cualquier manera, con los dobletechos manchados y remendados, varias fogatas que violaban claramente la normativa sobre su construcción en áreas protegidas, basura esparcida descuidadamente por el campamento y señales evidentes de que la gente llevaba semanas instalada allí en lugar de los días permitidos. Latas de cerveza vacías formaban una pequeña pirámide cerca de una de las tiendas. Los recipientes de comida se habían dejado abiertos, lo que atraería a osos y otros animales salvajes. El estado general del campamento sugería que aquella gente no sentía ningún respeto por el entorno natural que estaban ocupando. Empecé a documentar las infracciones con mi cámara, una fiable Pentax Capi 1000 que tenía desde mis días en el ejército. Fotografié las fogatas no autorizadas con sus rocas chamuscadas sacadas del lecho del arroyo, el almacenamiento inadecuado de alimentos que era básicamente una invitación a encontrarse con osos, la basura esparcida y el desorden general que ofendía todo lo que yo creía sobre cómo la gente debía tratar los lugares salvajes. Planeaba esperar a que los campistas regresaran para ponerles las multas y explicarles los procedimientos de acampada adecuados, educándolos sobre por qué existían esas normas. Fue entonces cuando oí voces que se acercaban desde algún punto río arriba, 2 mujeres por el sonido, hablando alto y riendo de esa manera despreocupada que sugería que habían estado bebiendo. Aparecieron un momento después. Ambas parecían tener unos 30 y tantos años y vestían ropas sucias que alguna vez pudieron ser de colores, pero que ahora estaban manchadas de hollín y mugre incrustada. Una era alta y delgada,
con el pelo rubio y lacio recogido en una coleta desordenada. La otra, más baja y corpulenta, con un pañuelo rojo atado a la frente. Llevaban cañas de pescar y una cuerda con 3 truchas pequeñas que me parecieron de tamaño inferior al reglamentario. Se detuvieron en seco al verme de pie en su campamento, mi uniforme identificándome claramente como un problema oficial. «Buenos días», dije, manteniendo un tono amable pero profesional como me habían entrenado. «Soy la guardabosques Crawford, del Servicio Forestal. Necesito hablar con ustedes sobre algunas infracciones aquí en su campamento». La mujer más alta, la de la coleta, se puso hostil de inmediato. Entrecerró los ojos y su postura se volvió defensiva y agresiva a la vez. «No estamos haciendo nada malo», dijo con un marcado acento rural de Florida. «Tenemos todo el derecho a acampar aquí, en terrenos públicos». «¿Tienen derecho a acampar aquí?», expliqué pacientemente, sacando mi libro de multas del bolsillo trasero. «Sin embargo, hay normativas que rigen cómo debe realizarse la acampada. Han excedido el límite de 14 días por un margen considerable, a juzgar por el estado de este campamento. Han construido fogatas no autorizadas en una zona protegida donde está prohibido. Su comida no está almacenada correctamente, lo que crea condiciones peligrosas tanto para ustedes como para la fauna. Voy a tener que ponerles unas multas y exigirles que levanten el campamento y se marchen hoy mismo». «¿Y un cuerno?», dijo la otra mujer, la del pañuelo. Dio un paso adelante y me di cuenta por primera vez de que llevaba un cuchillo de caza enfundado en el cinturón, lo cual no era inusual en campistas, pero que de repente parecía más siniestro dada su actitud agresiva. «No vamos a pagar ninguna multa, y desde luego, no nos vamos a ir solo porque una mujer guardabosques nos lo diga. Ya me había enfrentado a campistas conflictivos antes, más veces de las que podía contar en 16 años de servicio. Normalmente, mantener la calma y explicar las reglas con claridad era suficiente para calmar la situación. La gente podía refunfuñar, pero generalmente cumplía una vez que entendía que las normativas existían por buenas razones y que las multas conllevaban sanciones reales. «Entiendo que estén frustradas», dije, usando mi voz más razonable. «Pero estas normativas existen por la seguridad de todos y para proteger el bosque que pertenece a todos los estadounidenses. El peligro de incendio ahora mismo es extremo. Llevamos semanas sin lluvias significativas y una chispa descuidada podría destruir miles de hectáreas. Me importan una mierda tus normativas», interrumpió la mujer alta, acercándose más. Ahora podía oler el alcohol en su aliento, cerveza rancia y algo más fuerte por debajo. Había algo salvaje en sus ojos, algo impredecible que me inquietó profundamente. «Vas a darte la vuelta y a volver por donde has venido. Vas a olvidar que nos has visto. Vas a hacer como que esta visitita nunca ha ocurrido». «No puedo hacer eso», dije, y mi mano se movió instintivamente hacia la radio que llevaba en el cinturón. «Estoy obligada a documentar y abordar las infracciones. Es mi trabajo». La mujer más baja se movió con una velocidad sorprendente, agarrándome la muñeca antes de que pudiera pulsar el botón de la radio. «Ni se te ocurra pedir refuerzos», gruñó, con un agarre inesperadamente fuerte. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de violencia y confusión. Hubo un breve forcejeo durante el cual intenté zafarme. Intenté activar mi radio. Intenté gritar pidiendo ayuda aunque sabía que no había nadie al alcance del oído. Pero las 2 mujeres eran más jóvenes y fuertes que yo, impulsadas por la combinación de alcohol y desesperación que fuera que las movía. La alta cogió mi radio y la estrelló contra una roca. La carcasa de plástico se hizo añicos. Me empujaron hacia atrás y tropecé con una raíz, cayendo de espaldas con fuerza. El impacto me dejó sin aire. Antes de que pudiera recuperarme lo suficiente para levantarme, se abalanzaron sobre mí, sujetándome los brazos. Sentí una cuerda, una áspera cuerda de nylon que debían de tener en su campamento, enrollándose alrededor de mis muñecas.
Mi entrenamiento me decía que siguiera luchando, que nunca dejara que un atacante me inmovilizara porque todo se vuelve exponencialmente más difícil una vez que estás atada. Pero con las dos trabajando juntas y el factor sorpresa dándoles ventaja, no pude liberarme. ¿Qué estáis haciendo?, exigí, tratando de proyectar autoridad a pesar del miedo que empezaba a atenazarme el pecho. Esto es una agresión a un agente federal. Estáis empeorando la situación muchísimo para vosotras. Las penas por lo que estáis haciendo ahora mismo son severas. Cállate, gruñó la mujer más baja, apretando la cuerda alrededor de mis muñecas hasta que sentí las fibras cortándome la piel. Me arrastraron por el claro hasta un gran pino cerca del borde del campamento y comenzaron a asegurarme al tronco. Luché con todas mis fuerzas, pero con las manos ya atadas y ambas trabajando en una coordinación casi ensayada, no pude evitar que me enrollaran la cuerda alrededor del pecho y el torso, atándome firmemente al árbol. Me ataron los tobillos para mayor seguridad, dejándome completamente inmovilizada y vulnerable. «Escuchadme», dije, forzando mi voz a mantenerse firme incluso cuando el pánico amenazaba con desbordar mi compostura profesional. «La gente sabe dónde estoy. Cuando no contacte a mi hora, enviarán a alguien a investigar. Mi vehículo está aparcado al principio del sendero. Tenéis que parar esto ahora mismo antes de empeorar las cosas». La mujer alta sacó un pañuelo mugriento de su bolsillo. Lo hizo una bola y me lo metió en la boca antes de que pudiera cerrar la mandíbula. Ató otro trozo de tela alrededor de mi cabeza para mantener la mordaza en su sitio. «Necesitamos tiempo para recoger y desaparecer», dijo, comprobando los nudos una última vez para asegurarse de que estaba bien sujeta. «Para cuando alguien te encuentre aquí, estaremos muy lejos, a medio camino de Tennessee, probablemente. Y oye, al menos no te hemos hecho daño de verdad. Eso debería contar algo cuando finalmente te sueltes». «Esto es una locura», dijo la mujer más baja, y pude ver el nerviosismo asomando a través de su agresividad anterior, ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. «Nos estamos metiendo en un lío cada vez más gordo. Quizá deberíamos irnos sin más», interrumpió la otra mujer. «Recoger nuestras cosas y largarnos ahora mismo, antes de que aparezca alguien más por ese sendero». Comenzaron a desmontar frenéticamente su campamento, metiendo el equipo en mochilas, echando tierra sobre las fogatas en un intento poco entusiasta de ocultar pruebas, embutiendo sus tiendas en sacos de compresión, sin molestarse en doblarlas correctamente. Todo el proceso les llevó quizás 20 o 25 minutos mientras yo observaba impotente, incapaz de moverme o pedir ayuda. Luego se fueron, desapareciendo por el sendero hacia el aparcamiento, dejándome atada al árbol sin forma de liberarme o pedir auxilio. Luché contra las cuerdas con renovada determinación una vez que se perdieron de vista, probando todas las técnicas que recordaba de mi entrenamiento en el ejército para escapar de ataduras. Forcejé con los nudos que me ataban las muñecas. Retorcí mi cuerpo contra la cuerda alrededor de mi torso. Flexioné las piernas contra las ataduras de mis tobillos. Pero habían hecho un trabajo a conciencia. Probablemente tenían experiencia en asegurar cosas por las actividades delictivas en las que estuvieran metidas. El pañuelo en mi boca dificultaba la respiración, y tuve que concentrarme en mantener la calma para no hiperventilar. Me obligué a pensar racionalmente a pesar de las circunstancias. Thomas, el operador de la estación principal de guardabosques en Brevard, esperaría mi llamada en unas pocas horas. Cuando no contactara, intentaría localizarme por radio. Cuando eso fallara, enviaría a alguien a investigar. Mi Bronco estaba aparcado al inicio del sendero, inconfundible con sus distintivos del servicio forestal. Quienquiera que viniera a buscarme lo encontraría y seguiría el sendero hasta aquí. Solo tenía que esperar. Estaría incómoda, probablemente deshidratada para cuando llegara la ayuda, pero sobreviviría. Estaría bien. La mañana continuó su implacable avance hacia el mediodía, y la temperatura subió de forma constante. Para lo que calculé que serían alrededor de las 11 de la mañana, basándome en el ángulo de la luz solar que se filtraba a través del dosel del bosque,
El sol había cambiado de posición y ahora me daba directamente en la cara y la parte superior del cuerpo. El sudor empapaba mi camisa del uniforme, pegando la tela a mi piel. La cuerda parecía apretarse a medida que sudaba, cortando más profundamente en las zonas que ya había rozado. Tenía la boca terriblemente seca, empeorada por la mordaza que me impedía tragar correctamente o humedecerme los labios. En un momento dado, oí un helicóptero, el característico batir de los rotores probablemente realizando vigilancia de incendios sobre el bosque seco, pero estaba demasiado lejos y demasiado alto para verme a través del espeso dosel. Incluso si el piloto hubiera estado buscando a una persona en apuros. Los pájaros continuaban sus actividades normales a mi alrededor como si nada inusual estuviera ocurriendo. Unos chochines de Carolina llamaban desde los matorrales de rododendros. Un picamaderos picoteaba un árbol muerto en algún lugar cercano, el sonido resonando por el bosque. Una ardilla parloteaba enfadada a algo que no podía ver. Al bosque no le importaba que yo estuviera en serios problemas. La naturaleza es sumamente indiferente al sufrimiento humano, alrededor de lo que calculé que era primera hora de la tarde. Cuando el calor se había vuelto casi insoportable y mi visión comenzaba a nublarse por la deshidratación, oí algo moviéndose por el bosque. Pisadas pesadas, ramas que se quebraban, maleza que era apartada. Mi primer pensamiento, presa del pánico, fue un oso. Los osos negros eran comunes en esta parte de los Apalaches, y un encuentro con uno, mientras estaba indefensa y atada a un árbol, era un escenario aterrador. Intenté hacer ruido a través de la mordaza, con la esperanza de alertar al animal de mi presencia y asustarlo. Pero solo pude producir sonidos ahogados que no habrían asustado ni a una ardilla listada. Las pisadas se acercaron, deliberadas y medidas. Más ramas se partieron, y entonces lo vi emerger de los densos rododendros en el borde del claro. No era un oso. La criatura medía al menos 2,10 metros, posiblemente más cerca de los 2,40. Estaba cubierta de un pelo castaño rojizo oscuro, casi cobrizo en las zonas donde le daba el sol, que le caía en largas y lanudas ondas por todo su enorme cuerpo. Los hombros eran enormemente anchos, más anchos que los de cualquier humano que hubiera visto jamás, más que los de cualquier atleta profesional o culturista. Los brazos eran increíblemente largos y poderosamente musculosos, con manos que parecían capaces de triturar piedra. Caminaba erguido sobre 2 piernas con una ligera inclinación hacia adelante, moviéndose con una sorprendente y fluida gracia que parecía imposible para algo tan grande. Mi primer instinto fue quedarme paralizada, no llamar la atención, volverme invisible a base de pura quietud. Pero ya estaba atada a un árbol a la vista y no podía precisamente esconderme de algo que me estaba mirando directamente. La criatura ya me había visto. Se detuvo en el borde del claro, a unos 10 metros de donde estaba atada, y me estudió con una curiosidad obvia e intensa. Su rostro no se parecía a nada que hubiera visto o imaginado. No era del todo humano. No era del todo simio. Era algo completamente distinto. Tenía un arco superciliar pronunciado que ensombrecía los ojos, una nariz chata y ancha de fosas nasales amplias, pómulos altos que parecían casi esculturales y una mandíbula pesada cubierta del mismo pelo cobrizo que su cuerpo. Pero los ojos fueron lo que me dejó en un estado más allá del miedo. Eran de un marrón oscuro, profundos como pozas de montaña, e inequívocamente inteligentes y conscientes. No era la mirada de un animal que opera por instinto. Era algo que estaba pensando, evaluando, considerando. Era Pie Grande, Sasquatch. La criatura que todos los científicos insistían que no existía, que no podía existir, que no era más que una identificación errónea, folclore y castillos en el aire. Y estaba de pie justo delante de mí, en un claro bañado por el sol, en el Pisgah National Forest. Tan real como el pino al que estaba atada, tan real como la cuerda que me cortaba las muñecas.
Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 segundos, o tal vez un minuto. Entonces la criatura dio un cauteloso paso hacia adelante, luego otro, acercándose lentamente con lo que interpreté como una cuidadosa deliberación. Me estaba estudiando de la misma manera que yo podría estudiar un pájaro inusual o una planta desconocida, con intensa curiosidad, pero también con cautela ante lo desconocido. Intenté permanecer lo más quieta posible, no parecer amenazante o agresiva, aunque mi corazón latía tan violentamente que pensé que podría estallar a través de mi pecho. La criatura se detuvo a unos 3 metros, inclinando su enorme cabeza hacia un lado mientras me examinaba más de cerca. Su mirada se movió de mi cara a las cuerdas que me ataban al árbol, recorriendo las ataduras alrededor de mi torso y hasta mis tobillos atados, y luego de vuelta a mi cara. Casi podía verlo procesar la situación, analizar lo que estaba observando, tratando de entender qué había sucedido para crear esa escena tan inusual. Entonces emitió un sonido que resonó en lo más profundo de mi pecho, una vocalización baja e interrogativa que parecía tener significado, aunque no pudiera interpretar el contenido específico. No era agresiva ni amenazante. En todo caso, el sonido transmitía curiosidad y quizás incluso preocupación, el tipo de sonido que una persona podría hacer al descubrir algo inesperado e inquietante. Intenté responder, explicar mi situación, pedir ayuda, pero la mordaza hacía imposible producir nada más que ruidos ahogados que no transmitían nada útil. Los ojos de la criatura se centraron en el pañuelo atado alrededor de mi cabeza y vi el reconocimiento amanecer en su expresión. Comprendió que algo me estaba sujetando, que me impedían hablar, que no era una situación normal. La criatura dio otro paso, ahora a solo 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir detalles que habían sido imposibles de discernir desde lejos. El pelo era áspero pero no enmarañado, bien cuidado de una manera que sugería un mantenimiento regular. Las palmas de sus manos eran gruesas y callosas, del tipo que se desarrolla con el uso y el trabajo constantes. Su pecho subía y bajaba con una respiración lenta y profunda, y ahora podía olerlo. Un aroma almizclado y terroso como a hojas mojadas y corteza de cedro, y algo más por debajo que era enteramente suyo. El olor no era desagradable, nada que ver con el hedor a basura o a descomposición que a veces acompaña a los animales salvajes. Olía como el propio bosque hecho ser vivo. Extendió una de sus enormes manos hacia mi cara, y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron anticipando no sé qué. Pero el contacto, cuando llegó, fue sorprendentemente suave. Dedos gruesos exploraron el pañuelo alrededor de mi cabeza, palpando el nudo en la parte posterior, tratando de entender cómo estaba atada la tela y cómo podría quitarse. La criatura emitió otra vocalización, más suave esta vez, casi tranquilizadora, como si intentara calmarme de la misma manera que una persona podría calmar a un animal asustado. Luego, con una deliberación cuidadosa que sugería tanto inteligencia como paciencia, comenzó a trabajar en el nudo detrás de mi cabeza. Los dedos eran gruesos pero sorprendentemente diestros, manipulando la tela con creciente confianza. Después de aproximadamente 1 minuto de esfuerzo concentrado, el pañuelo se soltó. Escupí el trozo de tela que me habían metido en la boca y jadeé, aspirando profundas bocanadas de aire de montaña. «Gracias», dije automáticamente, con la voz ronca y quebrada por horas de desuso y deshidratación. «Muchas gracias». La criatura retrocedió rápidamente, sobresaltada por mi voz. Sus ojos se abrieron de par en par, y pude ver la sorpresa en su expresión. Sorpresa de que pudiera hablar. Quizás sorpresa de que hubiera expresado gratitud. Hizo un pequeño sonido que podría haber sido interrogativo. «No te haré daño», dije, manteniendo la voz lo más baja y calmada que pude en esas circunstancias. «Soy guardabosques. Protejo este bosque y ayudo a la gente que viene aquí».
Esas mujeres que me ataron estaban infringiendo las normas. Solo intentaba hacer mi trabajo, y me atacaron, y me dejaron aquí. ¿Puedes ayudarme con estas cuerdas? Por favor. No tenía ni idea de si la criatura podía entender mis palabras, si podía comprender el español o cualquier otro idioma humano. Pero algo en aquellos ojos inteligentes sugería que captaba al menos el contenido emocional de lo que estaba diciendo, la desesperación, la súplica y la esperanza que estaba proyectando con todas mis fuerzas. La criatura me estudió durante otro largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada como si considerara mi petición. Luego se movió detrás del árbol donde estaba atada. Sentí sus manos en la cuerda alrededor de mi pecho. Sentí cómo probaba los nudos, explorando cómo estaba enrollada y asegurada la soga. La cuerda se movió y se aflojó ligeramente, y luego, con un movimiento súbito y violento, la criatura simplemente partió la cuerda con sus propias manos, rompiéndola con la misma facilidad con la que yo podría romper un trozo de hilo. El sonido de la cuerda al romperse fue sorprendentemente fuerte en el silencioso bosque, como una pequeña explosión. Sentí que la tensión alrededor de mi pecho se liberaba y, de repente, pude respirar a pleno pulmón por primera vez en horas, expandir mis pulmones por completo sin que la cuerda me cortara las costillas. La criatura volvió a ponerse frente a mí y se arrodilló, un gesto extrañamente humano, para examinar la cuerda que ataba mis muñecas detrás del tronco del árbol. Tan de cerca, arrodillada, su cara estaba a la altura de la mía, y pude ver la inteligencia en aquellos profundos ojos marrones con aún más claridad. Había una cuidadosa concentración en su expresión mientras trabajaba en los nudos. La misma atención centrada que una persona podría mostrar al resolver un rompecabezas o intentar una tarea delicada. «¿Me entiendes, verdad?», dije en voz baja, más una afirmación que una pregunta. «Al menos parte de lo que digo. Sabes que estoy en problemas y necesito ayuda». Los ojos de la criatura se encontraron con los míos brevemente, y podría haber jurado que vi un reconocimiento allí. Una confirmación de que mis palabras no caían en saco roto, ni en una mente sorda. Luego volvió su atención a los nudos, trabajando metódicamente con aquellos dedos gruesos pero sorprendentemente ágiles. Después de otro minuto de paciente esfuerzo, mis manos quedaron libres. Llevé los brazos hacia adelante, haciendo una mueca por el agudo dolor en mis hombros por haber estado en la misma posición antinatural durante tantas horas. Los músculos se habían acalambrado severamente, y el simple hecho de mover los brazos me provocaba dolores punzantes en la parte superior del cuerpo. Tenía las muñecas en carne viva y ensangrentadas donde la cuerda había cortado la piel. La carne rosada visible bajo manchas de sangre, seca y fresca. La criatura emitió un sonido, aquella misma vocalización preocupada de antes, y extendió la mano para tocar mi muñeca herida con una delicadeza sorprendente. Examinó las heridas, girando mi mano con cuidado como si evaluara el daño, y vi lo que parecía una preocupación genuina en su expresión. Este no era el comportamiento de un animal irracional. Este era un ser que entendía el sufrimiento y sentía algo parecido a la compasión. «Estaré bien», dije, intentando tranquilizarlo. «Esto se curará. ¿Puedes ayudarme también con las piernas?». La criatura se movió hacia las cuerdas alrededor de mis tobillos y, al encontrar los nudos demasiado apretados y complejos para desatarlos rápidamente, simplemente rompió también esas cuerdas con un tirón seco y decidido. Estaba libre. Intenté ponerme de pie de inmediato, ansiosa por recuperar la verticalidad y devolver algo de normalidad a mi situación. Pero mis piernas se habían quedado completamente dormidas después de estar atadas tanto tiempo. Tropecé aparatosamente. Me habría caído de bruces al suelo del bosque, pero la criatura me sujetó. Un brazo enorme sostuvo mi peso con la misma facilidad con la que yo podría sostener a un niño pequeño,
manteniéndome erguida hasta que la agónica sensación del retorno de la circulación llenó mis piernas de hormigueo y finalmente pude mantenerme en pie por mi cuenta. «Gracias», dije de nuevo, mirando a la cara de la criatura. «Me has salvado la vida. No sé si lo entiendes del todo, pero lo has hecho sin ninguna duda. Esas mujeres podrían haber tardado otras 10 horas o más en volver antes de que alguien me encontrara. Con este calor, sin agua, podría haber muerto. Gracias». La criatura inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos inteligentes que parecían ver a través de mí. Entonces, hizo algo que me dejó sin aliento y casi me para el corazón. Levantó una de sus enormes manos hasta su propio pecho, presionó la palma contra su esternón y luego extendió esa mano hacia mí con la palma abierta. El gesto era inconfundible en su significado. De nada. Lo entendía. Entendía no solo mis palabras, sino el concepto detrás de ellas, el ritual social de gratitud y reconocimiento que forma una parte tan básica de la interacción humana. No se trataba solo de un animal que actuaba por instinto, rescatando a otra criatura como una madre podría rescatar a una cría atrapada. Era un ser inteligente que había evaluado mi situación, había decidido ayudar, y ahora estaba reconociendo mi expresión de agradecimiento de una manera que trascendía las barreras de las especies. Me quedé allí, en el claro, cara a cara con una criatura que todos los científicos del mundo insistían que no existía, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El pie grande me había liberado de un sufrimiento seguro y una posible muerte. Había entendido mi gratitud. Había comunicado una respuesta. Mis 16 años de experiencia en el bosque, mi formación, toda mi comprensión de la vida silvestre y de lo que era posible en el mundo natural, nada de eso me había preparado para este momento. La criatura dio un paso atrás, dándome espacio, pero no desapareció de nuevo en el bosque como podría haber esperado. Parecía tan curiosa por mí, como yo por ella. Nos quedamos allí estudiándonos mutuamente, y me fijé en detalles que se me habían pasado por alto en mi conmoción y miedo iniciales. Las manos de la criatura, aunque enormes, tenían proporciones notablemente similares a las manos humanas, con pulgares oponibles y uñas en lugar de garras. Los pies, parcialmente visibles bajo el largo pelo que cubría sus piernas, eran anchos y planos, claramente diseñados para la locomoción bípeda. Era un primate que caminaba en la línea evolutiva entre los grandes simios y los humanos, algo que no debería existir según todo lo que la ciencia me había enseñado, y sin embargo, algo que estaba de pie justo delante de mí, tan sólido y real como las propias montañas. «Necesito agua», dije, más para mí misma que para la criatura. Tenía la garganta terriblemente seca después de horas con una mordaza en la boca bajo el sol de agosto. «Mi cantimplora está en mi camioneta, en el aparcamiento, muy lejos de aquí». La cabeza de la criatura se giró ligeramente al oír la palabra agua y emitió un suave gruñido que parecía tener significado. Luego se movió hacia el borde del claro donde las dos mujeres habían dejado parte de su equipo en su frenética prisa por hacer las maletas y huir. Entre los objetos esparcidos había una botella de agua de plástico, quizás llena en 3/4 partes, junto a una tienda de campaña derrumbada, que no se habían molestado en llevarse. La criatura cogió la botella con una delicadeza sorprendente. La examinó por un momento como si entendiera su propósito y confirmara su contenido, y luego me la trajo donde yo estaba de pie sobre mis piernas inestables. Me tendió la botella, esperando que la cogiera de su enorme mano. Acepté la ofrenda con cuidado, y nuestros dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. La piel de la criatura era cálida y correosa, con gruesos callos que hablaban de una vida vivida en estrecho contacto con superficies rugosas. «Gracias», dije, dándome cuenta de que había perdido la cuenta de cuántas veces había expresado mi gratitud en los últimos minutos. Desenrosqué el tapón
y bebí profundamente. El agua tibia me supo al mejor vino que jamás había probado. Me obligué a beber lentamente a pesar de mi desesperada sed, sabiendo que beber de golpe, después de una deshidratación prolongada, podía causar calambres y vómitos. La criatura me observó beber con lo que parecía ser satisfacción, y luego se sentó en un tronco caído con una sorprendente naturalidad, como si fuéramos dos viejos amigos descansando durante una caminata por la tarde. El gesto fue tan inesperadamente mundano, tan sorprendentemente normal en medio de esta situación imposible, que de hecho me reí a carcajadas antes de poder contenerme. «Supongo que no puedes decirme tu nombre», dije, sentándome con cuidado en una roca cubierta de musgo a unos metros de distancia. Mis piernas todavía temblaban, y sabía que necesitaría descansar antes de intentar la larga caminata de regreso a mi camioneta. «¿Vuestra gente tiene nombres? ¿Hay algo por lo que pueda llamarte?» La criatura me miró con aquellos inteligentes ojos marrones, pero no respondió verbalmente. Por supuesto que no hablaba español. Estaba siendo ridícula, eufórica por el alivio, la deshidratación y la naturaleza surrealista de todo lo que había sucedido. Pero el hecho de que hubiera elegido sentarse, quedarse conmigo, en lugar de desvanecerse en el bosque ahora que estaba libre, sugería que quería algo de este encuentro. Comunicación, quizás, conexión, comprensión. «Me llamo Margaret», dije señalándome con la mano libre mientras seguía bebiendo agua. «Margaret Crawford, pero todo el mundo me llama Maggie. Soy guardabosques, protejo este bosque y a la gente que viene aquí. Les ayudo cuando se pierden o se hacen daño». Hice un gesto hacia el claro y los bosques circundantes. «Este es mi trabajo. Esto es lo que hago con mi vida. Esas mujeres que me ataron estaban infringiendo las normas, acampando ilegalmente, haciendo fuego donde no se debe. Solo intentaba explicarles las reglas, y me atacaron. Me callé. El peso total de lo que había sucedido finalmente se posó sobre mis hombros. Había sido agredida, atada, amordazada y abandonada a sufrir en el calor por dos mujeres a las que simplemente había intentado educar sobre las regulaciones de acampada. Si esta criatura no me hubiera encontrado, podría haber estado atrapada aquí durante 10 o 12 horas, o incluso más, hasta que alguien de la estación de guardabosques viniera a buscarme. Con este calor de agosto y sin agua, eso podría haber sido una sentencia de muerte o al menos una emergencia médica grave. La criatura debió de sentir mi angustia porque emitió un sonido suave, esa misma vocalización tranquilizadora de antes, cuando estaba trabajando para quitarme la mordaza de la boca. Se levantó del tronco y se acercó, y luego hizo algo que me dejó momentáneamente sin palabras. Extendió la mano y me tocó suavemente el hombro, el mismo tipo de gesto reconfortante que un ser humano podría ofrecer a otro en un momento de dificultad emocional. El contacto fue cálido y sorprendentemente suave, para algo capaz de romper una cuerda gruesa con sus propias manos. Levanté la vista hacia su rostro, hacia esos profundos ojos marrones, y vi compasión allí. Compasión real. Esta criatura entendía el sufrimiento, el miedo y la necesidad de consuelo, y me estaba ofreciendo solaz de la única manera que sabía. «Eres extraordinario», dije en voz baja. «Sabes que la mayoría de los humanos piensan que los de tu especie son solo una leyenda, un engaño, o un oso mal identificado caminando sobre sus patas traseras. Los científicos dicen que es imposible que existáis, pero eres mucho más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Eres algo extraordinario». Me detuve, sin saber cómo completar ese pensamiento. ¿Qué era exactamente esta criatura? No humana, obviamente, pero claramente poseedora de una inteligencia y capacidad emocional similares a las humanas. No un animal en ningún sentido que me hubieran enseñado a entender, sino algo completamente distinto. Un ser que existía en el vasto territorio inexplorado entre lo que creíamos saber y lo que quedaba por descubrir. La criatura volvió a sentarse en el tronco, y permanecimos así durante quizás 20 o 25 minutos,
simplemente compartiendo el espacio en un silencio cómplice. Bebí más agua lentamente. Evalué mis diversas lesiones y las encontré dolorosas pero no peligrosas, e intenté asimilar la realidad de lo que estaba experimentando. La criatura parecía contenta con simplemente estar presente, emitiendo de vez en cuando suaves vocalizaciones que empecé a interpretar como una forma de comprobar mi estado, de la misma manera que un amigo podría preguntar periódicamente si te sientes mejor. Finalmente, supe que tenía que moverme. El sol había pasado su cenit y comenzaba su descenso vespertino hacia las crestas occidentales, probablemente alrededor de las 3 de la tarde según el ángulo de las sombras. Todavía me quedaba una larga caminata para llegar a mi camioneta y necesitaba volver a la estación de guardabosques para informar de lo sucedido con las 2 mujeres. No de la criatura, por supuesto. Había absorbido lo suficiente sobre la tradición de Pie Grande a lo largo de mis años en el bosque, como para saber que afirmar haberme encontrado con uno destruiría mi credibilidad y probablemente mi carrera. Se reirían de mí, me desacreditarían, posiblemente me someterían a una evaluación psiquiátrica. Pero necesitaba presentar una denuncia sobre la agresión, hacer que la policía buscara a esas mujeres antes de que pudieran hacer daño a alguien más. Tengo que irme ya, dije, levantándome lentamente y probando mis piernas. Me sostuvieron, aunque estaba rígida y dolorida de una manera que sabía que solo empeoraría en los días venideros a medida que aparecieran los moratones. Necesito volver a mi camioneta y a la estación de guardabosques. Gracias por todo lo que has hecho hoy. Te debo la vida, y nunca lo olvidaré. La criatura se levantó también, irguiéndose en toda su imponente altura, y me di cuenta con una pequeña conmoción de que tenía la intención de seguirme. Cuando di un paso tentativo hacia el sendero que llevaba de vuelta al aparcamiento, se movió en la misma dirección, manteniendo una distancia de quizás 3 metros, pero posicionándose claramente para acompañarme. ¿Vienes conmigo?, pregunté sorprendida y sinceramente conmovida por el gesto. Está bien, más que bien, pero debes saber que el sendero pasa por zonas donde podría haber otros excursionistas. Quizás no sea seguro que te vean. No sé cómo reaccionarían, pero probablemente no bien. La criatura emitió un sonido que no pude interpretar, pero continuó moviéndose cuando yo lo hice, manteniéndose lo suficientemente cerca como para mantener nuestra conexión, pero lo suficientemente lejos como para tener espacio para ambos en el estrecho sendero. Avanzamos juntos por el bosque, una pareja extraordinariamente extraña. Una guardabosques de mediana edad con un uniforme sucio y manchado de sudor, con quemaduras de cuerda visibles en muñecas y tobillos, caminando junto a un Pie Grande de 2,5 metros por un sendero del Pisgah National Forest. La criatura se movía con un silencio notable a pesar de su enorme tamaño, colocando los pies con un cuidado deliberado, evitando ramas que pudieran crujir bajo sus pisadas. Me encontré estudiando su movimiento constantemente, fascinada por la forma en que navegaba por el terreno con una facilidad casi ensayada, utilizando ocasionalmente sus largos brazos para apartar la vegetación o estabilizarse en tramos empinados donde el sendero descendía hacia los cruces de arroyos. Llevábamos caminando unos 30 o 35 minutos cuando oí voces más adelante en el sendero, excursionistas que se acercaban desde la dirección del aparcamiento. Me giré para advertir a la criatura, para sugerirle que se escondiera antes de que nos vieran juntos, pero ya se había desvanecido entre los densos rododendros, desapareciendo en la espesa maleza tan rápida y silenciosamente que no habría creído que algo tan grande pudiera moverse con tanto sigilo. Los excursionistas aparecieron en una curva del sendero un momento después, una pareja joven, probablemente de 20 y tantos años, con equipo técnico caro y mochilas nuevas que aún tenían las etiquetas colgando de las cremalleras. Sonrieron alegremente al verme. «Buenas tardes, guardabosques», dijo la joven. «Un día precioso para una caminata, ¿verdad?» «Desde luego», respondí, tratando de mantener mi voz normal y casual a pesar de los surrealistas acontecimientos de las últimas horas.
¿Estáis bien? ¿Lleváis suficiente agua? Hoy hace mucho calor y la deshidratación puede aparecer sin que te des cuenta. Estamos listos, dijo el joven, palmeando la bolsa de hidratación visible en su mochila. Vamos a ver las cascadas. ¿Sabe a qué distancia están? A unos 2,5 kilómetros más desde aquí, les dije. Seguid por el sendero principal y no tiene pérdida. Tened cuidado cerca del agua. Las rocas pueden estar resbaladizas incluso cuando parecen secas. Me dieron las gracias y continuaron sendero arriba, completamente ajenos al hecho de que un pie grande estaba escondido en el bosque a pocos metros de donde habíamos estado charlando. Cuando se perdieron de vista tras la siguiente curva, miré hacia donde la criatura había desaparecido. Ya se han ido, llamé en voz baja. Ya no hay peligro. Un sonido suave, esa vocalización familiar que había llegado a reconocer como un asentimiento, surgió de los rododendros. La criatura volvió al sendero, materializándose desde la espesa maleza tan silenciosamente como se había desvanecido en ella. Reanudó su posición caminando a mi lado, aunque noté que ahora se mantenía un poco más atrás y parecía más alerta, comprendiendo claramente la necesidad de precaución cerca de otros humanos. Continuamos por el sendero y me encontré hablando con la criatura mientras caminábamos, llenando el silencio con mis pensamientos como a veces hacía cuando estaba sola en el bosque durante largos periodos. Esas 2 mujeres que me ataron tenían matrícula de Florida en su camioneta. Probablemente vinieron hasta aquí pensando que podían acampar donde quisieran y el tiempo que quisieran sin que nadie las molestara. Seguramente llevaban semanas aquí, a juzgar por el estado de ese campamento. A estas alturas ya estarán muy lejos. Probablemente ya habrán cruzado a Tennessee o se dirigirán de nuevo al sur. El sheriff emitirá una alerta, pero, sinceramente, las posibilidades de atraparlas no son muchas. La criatura emitió un sonido que parecía casi interrogativo, como si me invitara a continuar. Sí, es frustrante, proseguí. Hago mi trabajo, intento proteger el bosque y ayudar a la gente a seguir las normas que existen por buenas razones. Y a veces sale muy mal. A veces la gente reacciona con hostilidad o amenazas. Normalmente son solo insultos, gente que me dice que me meta en mis asuntos o que amenaza con denunciarme a mis superiores. Pero esto ha sido diferente. Esas mujeres estaban desesperadas, probablemente metidas en algo ilegal más allá de las infracciones de acampada. Quizás cocinando metanfetamina, que se ha convertido en un verdadero problema en estos bosques. Quizás huyendo de órdenes de arresto en Florida. ¿Quién sabe? Caminamos en un cómodo silencio durante un rato después de que esa conversación se apagara. El sendero serpenteaba cuesta abajo a través de un hermoso bosque, pasando por claros alfombrados de flores silvestres, junto al arroyo que finalmente se convertiría en la cascada que buscaban aquellos jóvenes excursionistas, a través de arboledas de laurel de montaña, que estarían espectaculares con sus flores en primavera. Me daba cuenta periódicamente de lo surrealista que era esta experiencia, de cómo estaba caminando por el paraje que había patrullado durante 16 años con un pie grande a mi lado, como si fuéramos viejos compañeros de caminata. Aproximadamente a 1 kilómetro del inicio del sendero, la criatura se detuvo de repente. Me giré para mirarla, e inmediatamente noté una tensión en su postura que no había estado allí antes. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, escuchando algo más allá del alcance de mi oído, y su cuerpo se había puesto rígido y alerta. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja. ¿Qué oyes? La criatura emitió un sonido de advertencia bajo y señaló con una de sus enormes manos hacia el sendero, una clara señal para que guardara silencio y tuviera cuidado. Luego se salió del sendero y se adentró en el bosque, y la seguí instintivamente, confiando más en sus sentidos que en los míos. Nos agachamos detrás de un espeso bosquecillo de laurel de montaña, cuyas hojas cerosas proporcionaban un buen camuflaje. Momentos después oí lo que la criatura debió de detectar con su oído superior. Voces, varias personas, acercándose desde la dirección del aparcamiento.
Se movían con determinación, no con la charla casual de excursionistas. A través de los huecos en la vegetación pude verlos aparecer en el sendero más abajo. 4 personas con uniformes de color canela, personal del departamento del sheriff, subiendo por el sendero con linternas y botiquines de primeros auxilios. Eran un equipo de búsqueda. Thomas, en la estación de guardabosques, debió de preocuparse cuando no contacté y había pedido refuerzos. Eran personal de búsqueda y rescate que me estaban buscando. Mi corazón dio un vuelco de alivio y empecé a levantarme, lista para llamarles y poner fin a esta terrible experiencia. Pero la mano de la criatura, suave pero firme, presionó mi hombro y me mantuvo en mi sitio. La miré, confundida y ligeramente frustrada, y vi algo en su expresión que me hizo detenerme. Miedo, pero no por sí misma. Miedo por lo que podría pasarnos a ambos si la veían. Lo entendí de inmediato y por completo. Si salía de estos bosques con un pie grande a mi lado, todo cambiaría para los dos. Habría preguntas que no podría responder honestamente sin parecer una loca. Habría investigaciones sobre mi estado mental. Habría atención mediática si alguien me creía. Y lo peor de todo, la gente querría encontrar a la criatura, capturarla, estudiarla, demostrar su existencia a la comunidad científica. La vida pacífica y oculta que este ser extraordinario había logrado mantener en estas montañas sería destruida para siempre. «Vale», susurré. «Entiendo lo que temes. Tienes que irte ya. Sal de aquí antes de que se acerquen más y puedan verte». La criatura me miró con esos ojos inteligentes y conmovedores, y vi gratitud allí mezclada con algo que se parecía notablemente a la tristeza. Quizás el pesar de que nuestra breve pero profunda conexión tuviera que terminar tan abruptamente. «Gracias de nuevo», dije, y lo decía con cada fibra de mi ser. «Gracias por salvarme la vida. Gracias por mostrarme que todavía hay misterios y maravillas en este mundo. Te lo prometo. Nunca le contaré a nadie sobre ti. Guardaré tu secreto mientras viva». La criatura extendió la mano y me tocó la cara brevemente, acunando mi mejilla en su enorme palma, con una ternura que me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Luego se giró y se adentró en el bosque, desapareciendo en la espesa maleza con ese silencio notable que parecía imposible para algo tan grande. En cuestión de segundos, fue como si nunca hubiera estado allí, como si toda la experiencia hubiera sido un sueño febril, conjurado por una mente aturdida por el calor. Esperé otro minuto, dándole tiempo a la criatura para alejarse a un lugar seguro, y luego salí al sendero justo cuando el equipo de búsqueda doblaba la última curva, antes de mi posición. «Estoy aquí», grité, agitando los brazos. «Aquí. Estoy bien». Los 4 agentes corrieron hacia mí, sus rostros mostrando alivio y preocupación a partes iguales. El agente principal, un hombre de unos 40 años llamado William Hernández, al que reconocí de interacciones anteriores con el departamento del sheriff, fue el primero en llegar. «Margaret, gracias a Dios», dijo, con la voz tensa por la tensión liberada de una búsqueda difícil. «Llevamos horas buscándote. Thomas nos llamó sobre el mediodía cuando no hiciste tu llamada programada. ¿Estás herida? ¿Qué ha pasado?» Les conté la historia, la versión que era lo suficientemente cierta como para satisfacer las preguntas sin revelar la parte más extraordinaria. Había encontrado a unos campistas ilegales y les había llamado la atención por múltiples infracciones. Me habían agredido, atado a un árbol y huido. Describí a las 2 mujeres con todo el detalle que pude recordar. Mencioné la matrícula de Florida de su camioneta y les di la ubicación aproximada donde me habían retenido. «¿Cómo conseguiste liberarte?», preguntó uno de los otros agentes, examinando las quemaduras de cuerda en mis muñecas con preocupación. «Parecen ataduras serias». Las cuerdas eran viejas y estaban deshilachadas. Mentí, odiando el engaño, pero sabiendo que era absolutamente necesario.
Después de varias horas forcejeando con los nudos, finalmente cedieron. Llevo caminando de vuelta al aparcamiento desde entonces. Aceptaron esta explicación sin muchas preguntas. ¿Por qué no iban a hacerlo? La verdad que un pie grande de 2,5 metros había roto mis ataduras con sus propias manos y luego me había acompañado a mitad de camino de vuelta a la civilización. Era demasiado imposible para que nadie la considerara seriamente. Me dieron agua embotellada de sus mochilas, comprobaron mis heridas con eficiencia profesional y avisaron por radio al aparcamiento de que me habían localizado viva y en condiciones razonablemente buenas. Mi Ford Bronco seguía aparcado donde lo había dejado esa mañana, aunque parecía que había pasado una vida entera desde que salí de él, y subí por este sendero esperando un encuentro rutinario. Varios vehículos más del sheriff estaban agrupados en el pequeño aparcamiento junto con la camioneta personal de Thomas de la estación de guardabosques y lo que parecían ser sanitarios. Thomas corrió hacia mí cuando vio a nuestro grupo salir del sendero. Margaret, gracias al Señor. Cuando no llamaste al mediodía y luego tampoco a las 2 sin ningún contacto por radio, supe que algo iba terriblemente mal. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estaré bien, le aseguré, aunque mi voz estaba ronca, y mi cuerpo empezaba a registrar el alcance total del maltrato ahora que la adrenalina se desvanecía. Esas mujeres ya deben de estar muy lejos. Tenían varias horas de ventaja. Pondremos una orden de búsqueda y captura de inmediato, dijo el agente Hernández, sacando su libreta. 2 mujeres blancas, una de aproximadamente 1,75 metros con pelo rubio, otra de aproximadamente 1,63 metros de complexión más fuerte, ambas de unos 30 y tantos años, conduciendo una camioneta Nissan de 1984, con matrícula de Florida. Nos coordinaremos también con la Policía Estatal de Tennessee y Georgia. Las encontraremos. Pero yo sabía que probablemente no lo harían. Esas mujeres tenían horas de ventaja y podrían haber ido en cualquier dirección, haber abandonado su vehículo, haber cambiado a otro coche. Una parte de mí casi esperaba que escaparan, no porque perdonara lo que me habían hecho, sino porque su captura significaría investigaciones y preguntas, y posiblemente un regreso a aquel claro donde la criatura me había encontrado. Quería que ese lugar permaneciera intacto. Quería que siguiera siendo el santuario de la criatura. Los sanitarios insistieron en examinarme a pesar de mis protestas de que estaba bien. Limpiaron y vendaron la piel en carne viva de mis muñecas y tobillos, donde la cuerda había rozado hasta la carne. Buscaron signos de golpe de calor y deshidratación severa. Me tomaron la tensión, el pulso y la temperatura. Me recomendaron encarecidamente que fuera al hospital de Brevard para observación y suero intravenoso, pero me negué. Solo quería irme a casa, ducharme para quitarme el sudor y el miedo, sentarme en mi porche y procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. El agente Hernández me tomó declaración oficial y me aferré a mi historia cuidadosamente editada sobre las cuerdas que finalmente cedieron al esfuerzo sostenido. Me miró con cierto escepticismo mientras examinaba las marcas en mis muñecas, probablemente calculando que habían sido ataduras considerables, pero no insistió en una explicación diferente. Quizás supuso que había encontrado una roca afilada o un trozo de vidrio roto para cortar la cuerda. Fuera lo que fuera que sospechara en privado, escribió exactamente lo que le dije y dijo que se pondría en contacto si tenían más preguntas. A las 6 de la tarde, finalmente me permitieron marcharme. Thomas se ofreció a llevarme a casa, expresando su preocupación por mi capacidad para conducir después de tal experiencia, pero insistí en que era capaz de hacerlo. La verdad es que necesitaba desesperadamente tiempo a solas para pensar en lo que había sucedido, para tratar de dar sentido a un encuentro que había alterado fundamentalmente mi comprensión de lo que era posible en el mundo. Conduje a casa lentamente, con las manos temblando ligeramente sobre el volante a pesar de mi insistencia en que estaba bien. La radio ponía algo. Creo que era esa canción sobre las noches de verano que sonaba por todas partes ese año. Pero apenas registré la música, mi mente repasaba cada momento del encuentro con la criatura.
la inteligencia que ardía en sus ojos oscuros, la suavidad de su tacto cuando me quitó la mordaza, la forma en que había entendido mis expresiones de gratitud y me había ofrecido consuelo cuando me emocioné, el gesto de reconocimiento que había hecho, mano al pecho y luego extendida hacia mí. De nada. Cuando llegué a mi cabaña, el sol comenzaba su descenso vespertino hacia las crestas occidentales, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Looking Glass Rock se recortaba contra los colores como un telón de fondo. Me senté en mi porche durante mucho tiempo mientras la luz se desvanecía, bebiendo agua y viendo aparecer las estrellas, pensando en la criatura en algún lugar de la vasta naturaleza boscosa de estas antiguas montañas. Durante los días siguientes, intenté volver a la rutina. Presenté mi informe oficial al servicio forestal, omitiendo cuidadosamente cualquier mención a mi extraordinario rescatador. Concedí entrevistas al periódico local sobre la agresión, que publicó un artículo advirtiendo a los visitantes que siguieran las normativas de acampada e informaran de cualquier actividad sospechosa a los guardabosques o a la policía. El departamento del sheriff siguió pistas sobre las 2 mujeres que me habían atacado, pero la investigación se enfrió rápidamente. Su camioneta Nissan fue encontrada abandonada en un área de descanso de la Interestatal 40, cerca de la frontera con Tennessee, 2 días después del incidente, pero las mujeres habían desaparecido tan completamente como si nunca hubieran existido. No podía dejar de pensar en la criatura. Había prometido no contárselo a nadie, y tenía la intención de mantener esa promesa a rajatabla. Pero me encontré investigando avistamientos de pie grande en mi tiempo libre, leyendo relatos de otras personas que afirmaban haberse encontrado con estos seres en varias partes de Norteamérica. La mayoría de las historias eran obviamente inventadas o el resultado de una identificación errónea, gente que veía osos desde ángulos inusuales o se topaba con fauna normal en condiciones de poca luz, pero algunos relatos, solo un puñado entre cientos, sonaban a experiencia auténtica. Describían criaturas que demostraban inteligencia, curiosidad, incluso bondad y compasión. Me pregunté cuántas otras personas habrían mantenido sus encuentros en secreto, habrían elegido proteger a estos seres en lugar de exponerlos a un mundo que seguramente intentaría capturarlos, estudiarlos y explotarlos. 2 semanas después de mi encuentro, me tomé un día libre y volví caminando al claro donde me habían atado a aquel pino. Me dije a mí misma que solo iba a comprobar que los campistas ilegales no habían regresado, o que otros no se habían instalado en el mismo lugar. Pero en realidad esperaba, quizás tontamente, volver a ver a la criatura, tener un momento más de esa extraordinaria conexión. El claro estaba vacío y silencioso, siendo lentamente reclamado por el bosque. El equipo de acampada había sido retirado, probablemente recogido por el departamento del sheriff como prueba. Las fogatas no autorizadas habían sido desmanteladas y cubiertas de hojas. En 1 o 2 años, nunca se sabría que alguien había ocupado ese espacio o que algo significativo había ocurrido allí. Me senté en el suelo donde un tronco caído le había proporcionado a la criatura un lugar de descanso durante nuestro encuentro anterior, y esperé durante horas mientras el sol trazaba su arco en el cielo y las sombras se movían entre los árboles. No apareció nada. Ninguna criatura emergió de los rododendros. Ningunos ojos me observaron desde las sombras del bosque. El claro permaneció ordinario y vacío. Cuando la tarde comenzaba a desvanecerse y me preparaba para aceptar que la criatura no vendría, noté algo que había pasado por alto antes. Una hendidura en la tierra blanda cerca del borde del claro, parcialmente oculta bajo un helecho caído. Me acerqué para examinarla más de cerca y se me cortó la respiración. Era una huella, grande, inconfundible, con 5 claras marcas de dedos impresas profundamente en la oscura tierra de la montaña. La criatura había estado aquí recientemente, quizás incluso observándome desde el refugio del bosque mientras yo estaba sentada esperando. Me arrodillé junto a la huella y puse mi mano al lado para comparar. Mi mano apenas cubría la mitad de su anchura. La huella medía al menos 43 centímetros de largo y quizás 18 de ancho.
demasiado grande para ser un pie humano. Saqué mi cámara personal, una Canon compacta que llevaba a todas partes, y estuve a punto de hacer una fotografía de esta notable evidencia. Pero entonces recordé la expresión de la criatura cuando me había tocado la cara, la confianza implícita en ese gesto y en su decisión de revelarse ante mí. Me había liberado de un sufrimiento seguro y una posible muerte, y no había pedido nada a cambio, excepto que mantuviera su existencia en secreto de un mundo que no la trataría con amabilidad. Guardé la cámara sin hacer la foto. En su lugar, me senté allí junto a la huella durante mucho tiempo, trazando su contorno con la punta de mi dedo, maravillándome de esta evidencia física de algo extraordinario que nunca podría compartir con nadie. Luego, cuidadosamente, oculté la huella, esparciendo hojas y restos del bosque sobre ella hasta que ya no fuera visible a simple vista. Algunas cosas, empezaba a entender, eran más importantes que las pruebas. Algunos encuentros estaban destinados a ser vividos en privado, guardados como tesoros personales en lugar de ser pregonados al mundo. La criatura me había confiado el conocimiento de su existencia. Había demostrado una compasión e inteligencia que desafiaban todo lo que el estamento científico afirmaba sobre lo que era posible. Lo menos que podía hacer era honrar y proteger esa confianza. La vida siguió su curso, pero yo había cambiado fundamentalmente por lo que había sucedido. Volví a mis deberes como guardabosques, patrullando el bosque que amaba, ayudando al interminable flujo de visitantes que venían a experimentar estas montañas, vigilando las poblaciones de fauna y las condiciones de los senderos. Pero ahora, cada vez que caminaba por la naturaleza, me encontraba buscando señales de la presencia de la criatura. Huellas inusuales en el barro blando, ramas rotas a alturas demasiado grandes para que cualquier humano o animal conocido las alcanzara. Zonas donde el bosque parecía extrañamente silencioso, como si todo contuviera la respiración. Nunca volví a ver a la criatura directamente, pero a veces sentía su presencia. Una sensación de ser observada desde el refugio del bosque que era extrañamente reconfortante en lugar de aterradora. Las dos mujeres que me habían agredido nunca fueron detenidas. El departamento del sheriff rastreó su Nissan abandonado hasta el área de descanso donde lo habían dejado, pero ahí terminaba la pista. El agente Hernández me dijo que probablemente estaban involucradas en la fabricación o distribución de drogas, lo que explicaría su reacción extrema y violenta al ser confrontadas por una guardabosques sobre infracciones de acampada. El caso permaneció técnicamente abierto, pero efectivamente se enfrió en pocos meses. Hice las paces con la falta de justicia, reconociendo que había recibido algo mucho más valioso que ver a mis atacantes castigadas. Había recuperado mi vida y había recibido el conocimiento de algo milagroso. Mi hija Rebeca me visitó aquel otoño, pasando una semana conmigo durante sus vacaciones escolares a finales de octubre, cuando los bosques de montaña ardían en color. Tenía 15 años, en esa complicada edad en la que los jóvenes luchan por descubrir quiénes son y qué creen sobre el mundo. Hicimos senderismo juntas todos los días que estuvo conmigo, y me encontré enseñándole cosas que mi propio padre me había enseñado cuando yo tenía su edad. Cómo leer las huellas de los animales en el barro blando, cómo moverse por el bosque lo suficientemente en silencio como para acercarse a la fauna, cómo respetar la naturaleza y entender que los humanos somos visitantes aquí, no dueños. En nuestra última tarde juntas, estábamos sentadas en el porche de mi cabaña, viendo el atardecer pintar las montañas en tonos imposibles de naranja y púrpura, cuando Rebeca me preguntó algo inesperado. «Mamá, ¿tú crees en Pie Grande?» La pregunta me pilló completamente por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» Unos chicos de mi instituto estaban hablando de ello la semana pasada. Decían que ha habido avistamientos en las montañas de los Apalaches, que quizás son reales. Les dije que mi madre trabaja en el bosque y sabría si existen.
Me miró con ojos de adolescente que eran a la vez escépticos y esperanzados, queriendo descartar fantasías infantiles, pero también queriendo permiso para creer en algo mágico. ¿Y bien, existen? Consideré mi respuesta muy cuidadosamente antes de contestar. Había prometido no contarle a nadie sobre mi encuentro, y esa promesa incluía a mi propia hija. Pero más que eso, reconocí que contárselo a Rebeca la cargaría con un secreto que tendría que guardar, con el conocimiento de algo extraordinario que nunca podría compartir con nadie. Me parecía injusto poner ese peso sobre una chica de 15 años. Creo, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que este mundo todavía contiene misterios. Estos bosques son inmensos, y los humanos solo hemos explorado a fondo una pequeña fracción de ellos. ¿Podría haber criaturas viviendo en los parajes remotos que aún no hemos descubierto oficialmente? Creo que es posible. Creo que es importante mantener una mente abierta sobre estas cosas y respetar la idea de que no sabemos todo lo que hay que saber sobre nuestro planeta. Pero, ¿alguna vez has visto algo extraño por aquí? Algo que no pudieras explicar. La miré a los ojos y vi a mi yo más joven reflejada en ellos. Curiosa, ansiosa, deseando con todas sus fuerzas creer en algo más grande que el mundo ordinario y mundano. He visto muchas cosas en 16 años trabajando en estos bosques, le dije. Algunas de ellas puedo explicarlas fácilmente, y otras me recuerdan que la naturaleza está llena de sorpresas que no comprendemos del todo. Ese misterio es lo que hace que la naturaleza sea tan hermosa y digna de protección. Rebeca pareció satisfecha con esa respuesta, y dejamos el tema mientras la última luz se desvanecía del cielo, pero creo que ella sintió a algún nivel que yo me estaba guardando algo. Siempre fue perspicaz de esa manera, incluso de adolescente. Los años se acumularon como capas de hojas caídas. La década de 1990 dio paso a la de 2000, y la tecnología comenzó a transformar cómo la gente experimentaba y documentaba el mundo natural. Los teléfonos móviles se hicieron comunes. Luego los smartphones con cámaras incorporadas capaces de capturar imágenes de alta calidad. Los dispositivos GPS reemplazaron la navegación con brújula y mapa. Las cámaras trampa proliferaron por los bosques, fotografiando automáticamente cualquier cosa que se moviera a través de sus zonas de detección. La naturaleza, antes un lugar de genuino misterio y territorio inexplorado, se volvió cada vez más vigilada, monitoreada y catalogada. Me preocupaba por la criatura y otros como ella. ¿Cómo podían permanecer ocultos en una era en la que todo el mundo llevaba una cámara en el bolsillo? Cuando los satélites podían fotografiar cada hectárea de la superficie del planeta, cuando los drones podían volar a los rincones más remotos de la naturaleza, pero de alguna manera permanecieron ocultos. Pie Grande continuó ocupando el reino de la leyenda y la especulación, con fotografías borrosas y grabaciones de vídeo cuestionables, pero nunca el tipo de evidencia concreta e innegable que obligaría a la ciencia convencional a reconocer su existencia. Una parte de mí sospechaba que había otros como yo repartidos por el país y quizás por el mundo. Personas que se habían encontrado con estos seres en bosques remotos y habían elegido guardar silencio, protegerlos de una civilización humana que seguramente intentaría explotar o destruir lo que no podía entender. Me jubilé del servicio forestal en 2008, a la edad de 57 años, después de 25 años de servicio. Para entonces, Rebeca tenía 30 años, trabajaba como abogada medioambiental en Charlotte, y estaba casada con un buen hombre llamado Jonathan, que me caía muy bien. Tenían un hijo, mi nieto Oliver, que acababa de empezar el jardín de infancia ese año. Convertirme en abuela me pareció surrealista. Esta nueva generación extendiendo la conexión entre el pasado y el futuro. Pero no dejé el bosque atrás cuando dejé el servicio. Me quedé en mi cabaña a las afueras de Brevard, complementando mi pensión con trabajos ocasionales de guía para excursionistas serios y fotografías de naturaleza que vendía a revistas y empresas de calendarios.
pasaba mis días deambulando por los senderos que había patrullado durante décadas, observando el ciclo eterno de las estaciones, documentando el mundo natural con mi cámara, y a veces, en tardes tranquilas, cuando el bosque se acomodaba en sus ritmos nocturnos, caminaba hasta aquel claro donde me habían atado a un pino en agosto de 1993. El bosque había reclamado hacía mucho tiempo todo rastro de ocupación humana. Nunca se sabría que alguien había acampado allí ilegalmente, o que algo significativo había sucedido en ese espacio de aspecto ordinario entre los árboles. Pero yo me sentaba en el suelo donde una vez me había sentado con la criatura durante aquellas extrañas y maravillosas horas de conexión, y pensaba en mi extraordinario rescatador. En 2015, cuando tenía 64 años, sucedió algo notable. Estaba caminando por un sendero remoto en las profundidades del Shining Rock Wilderness, fotografiando los espectaculares colores del otoño que atraen a visitantes de todo el país a estas montañas, cuando descubrí algo que me aceleró el pulso. Un regalo, allí, colocado con esmero sobre una roca plana junto al sendero por el que caminaba regularmente, había una colección de objetos dispuestos con obvia deliberación. 3 piñas perfectas posicionadas en un triángulo preciso, un pequeño montón de arándanos maduros que claramente habían sido recogidos recientemente, y una sola pluma de águila real, iridiscente bajo la luz de la tarde, sagrada para muchos de los pueblos indígenas que habían vivido en estas montañas durante miles de años, y extraordinariamente rara de encontrar. La disposición era demasiado deliberada para ser una casualidad. Alguien o algo había colocado estos objetos aquí intencionadamente, y supe con absoluta certeza quién había dejado este regalo. Miré a mi alrededor con cuidado, escudriñando el bosque, y por un instante creí ver movimiento en la espesura a unos 50 metros de distancia. Un destello de color castaño rojizo demasiado grande para ser un ciervo, demasiado alto para ser un oso caminando sobre sus patas traseras. Luego, desapareció. Se desvaneció en las sombras del bosque. «Gracias», dije en voz alta al bosque aparentemente vacío. «Gracias por recordarme después de todos estos años». Dejé el regalo exactamente donde estaba, tomando solo una fotografía con mi cámara digital para tener algo tangible con lo que recordar este momento. Luego volví a mi cabaña sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La criatura me recordaba. Después de 22 años, recordaba nuestro encuentro y había encontrado una manera de hacerme saber que todavía estaba ahí fuera, todavía sobreviviendo en estas montañas. Durante la siguiente década, descubrí otros regalos a intervalos irregulares, nunca en el mismo lugar 2 veces, siempre inesperados. Una piedra de río perfectamente redonda colocada sobre un tocón cerca de mi cabaña una mañana. Una corona tejida con hojas de oxicedro colgada de una rama baja junto a un sendero que caminaba con frecuencia. Un arreglo de setas de otoño exhibido en una roca plana con lo que solo podría describirse como intención artística. Cada vez que me encontraba con una de estas ofrendas, sentía esa misma profunda sensación de conexión, de comunicación continua con un ser que existía más allá de los límites de la experiencia humana normal. La criatura me hacía saber que recordaba, que valoraba nuestro breve pero poderoso encuentro, que reconocía la promesa que yo había mantenido durante todos estos años. Nunca volví a verla cara a cara. Una parte de mí anhelaba otro encuentro directo, otra oportunidad de sentarnos juntos en ese notable silencio compartido. Pero otra parte de mí entendía que lo que teníamos era mejor que eso en cierto modo. Una relación construida sobre el respeto y la confianza mutuos, sobre el entendimiento de que algunas conexiones siguen siendo significativas a través de los años y la distancia sin requerir un contacto constante. Ahora, tengo 72 años. Mi pelo se ha vuelto completamente blanco. Mis rodillas protestan en las mañanas frías y húmedas, y mi vista requiere gafas más fuertes cada pocos años. Rebecca y Jonathan me visitan regularmente con Oliver, que ahora tiene 18 años y está a punto de empezar la universidad.
habiéndose convertido en un joven reflexivo que comparte mi profundo amor por la naturaleza. Le he enseñado todo lo que sé sobre el bosque a lo largo de los años de su infancia y adolescencia, cómo respetar el mundo natural, cómo moverse por lugares salvajes con conciencia y humildad, cómo entender que los humanos somos invitados en la naturaleza en lugar de sus dueños o amos. La semana pasada, Oliver y yo fuimos de excursión juntos por la zona cercana a donde me habían atado a aquel pino hace más de 30 años. Me estaba contando sus planes de estudiar ciencias ambientales en la universidad, sobre su ardiente deseo de ayudar a proteger los lugares salvajes y las criaturas que dependen de ellos. Escuché con un orgullo enorme, reconociendo que al menos parte de su pasión había surgido del tiempo que habíamos pasado juntos en estas antiguas montañas. Nos detuvimos a descansar en un pequeño claro rodeado de enormes tsugas, y Oliver se alejó para fotografiar unos hongos inusuales que crecían en un tronco caído. Mientras estaba ocupado con su cámara, noté algo en la base de una tsuga particularmente grande. Una hendidura en el espeso musgo, con la forma inconfundible de una enorme huella de mano. Me acerqué para examinarla más de cerca, y se me cortó la respiración exactamente como tantos años antes. La huella era fresca, probablemente hecha en el último día o dos, a juzgar por lo nítidamente definidos que estaban los bordes. Me arrodillé y puse mi mano curtida al lado para comparar. La huella de la mano empequeñecía por completo la mía. «Abuela, ¿qué has encontrado?», llamó Oliver, caminando de vuelta hacia mí con su cámara. Rápidamente, esparcí algo de musgo y hojarasca sobre la huella, ocultándola de la vista. «Solo un crecimiento de hongos interesante», dije, enderezándome con una pequeña mueca de dolor por mis rodillas quejumbrosas. «Nada especial». Pero mientras caminábamos de regreso a mi camioneta con la luz de la tarde desvaneciéndose, sentí esa familiar sensación de ser observada. No amenazada ni acechada, simplemente observada con tranquila atención. Y supe que la criatura estaba ahí fuera en alguna parte, todavía sobreviviendo en estas montañas después de todos estos años, todavía viviendo su vida oculta en la vasta e inexplorada naturaleza. Esa noche, sentada en mi porche con una taza de manzanilla enfriándose en mis manos, pensé en escribir finalmente mi historia. Había guardado el secreto durante 32 años, y no viviría para siempre. Mi cuerpo me lo recordaba con más insistencia con cada estación que pasaba. ¿Debería haber algún registro de lo que había sucedido? ¿Debería alguien saber sobre el día en que un pie grande me liberó de un sufrimiento seguro y me mostró que la inteligencia y la compasión existen más allá de los límites que asumimos? Pero luego pensé en los regalos que había encontrado a lo largo de las décadas, en la confianza que la criatura había depositado en mí, en el acuerdo implícito que habíamos hecho en aquel claro hace tanto tiempo. Me había salvado la vida, y yo protegería su existencia. Ese era el trato, aunque nunca lo hubiéramos dicho en voz alta. Algunas historias, me di cuenta mientras la última luz se desvanecía del cielo de otoño, no están destinadas a ser contadas. Algunos secretos están destinados a ser guardados, llevados y honrados. El mundo se está volviendo más pequeño y más documentado con cada año que pasa. Hay menos lugares verdaderamente salvajes, menos misterios genuinos, menos cosas que la ciencia no puede explicar y la tecnología no puede capturar. Pero todavía hay seres ahí fuera, en la naturaleza profunda, que existen más allá de nuestra comprensión y documentación. Todavía hay maravillas escondidas en las sombras de los bosques antiguos. Quizás es exactamente como debe ser. No escribiré esta historia. No la compartiré con Rebecca, ni con Oliver, ni con nadie más que pudiera sentirse agobiado por un conocimiento que no puede verificar ni compartir.
La criatura me salvó la vida hace 32 años en un abrasador día de agosto y lo menos que puedo hacer a cambio es preservar su privacidad, su seguridad, su derecho a existir sin interferencia ni explotación humana. Cuando muera, y ese día se acerca más rápido de lo que me gusta pensar, el secreto morirá conmigo. La criatura permanecerá donde pertenece, en el reino de la leyenda y la posibilidad, en lugar de ser capturada, estudiada y convertida en una curiosidad científica. Quizás ese es el mayor regalo que puedo ofrecer a cambio del regalo de mi vida. Pero a veces, en tardes tranquilas como esta, cuando las montañas se acomodan en sus antiguos ritmos y las estrellas aparecen una por una sobre las oscuras crestas, me siento en mi porche y pienso en aquel día de agosto. Recuerdo la inteligencia que ardía en aquellos profundos ojos marrones. Recuerdo la delicadeza de aquellas manos enormes mientras trabajaban para liberarme. Recuerdo la compasión de un ser que tenía todas las razones para temer y evitar a los humanos, pero que en cambio eligió ayudar a uno que estaba sufriendo. Recuerdo el gesto que hizo, mano al pecho y luego extendida hacia mí. De nada. Y sonrío, sabiendo que fui una de las afortunadas. Me encontré con algo extraordinario, algo que la mayoría de la gente nunca experimentará, algo que demostró que el mundo es más extraño y maravilloso de lo que nos permitimos imaginar. Recibí un regalo que va mucho más allá de mi supervivencia física. Recibí el conocimiento de que compartimos este planeta con seres que desafían nuestra comprensión de la inteligencia y la compasión. El sol se está poniendo ahora, pintando el cielo sobre Looking Glass Rock en tonos de carmesí y oro que parecen incendiar las montañas. El bosque se acomoda en sus ritmos vespertinos. Los pájaros diurnos callan mientras las criaturas nocturnas comienzan a agitarse. En algún lugar de la vasta naturaleza de las Blue Ridge Mountains, en una de las innumerables hondonadas remotas y valles ocultos que los humanos rara vez penetran, una criatura se está acomodando para pasar la noche también. Una criatura que la mayoría de la gente cree que es imposible que exista, que la ciencia insiste que no es más que folclore e identificación errónea. Pero yo sé que es tan real como los árboles antiguos y las montañas curtidas y las estrellas que comienzan a aparecer en el cielo que oscurece. Levanto mi taza de té frío en un brindis silencioso por esa criatura, donde quiera que esté esta noche. Gracias, viejo amigo. Gracias por mi vida, por los regalos que has dejado a lo largo de los años, por el recordatorio de que algunas cosas vale la pena protegerlas incluso a costa de no ser creída nunca. El mundo no necesita saber que existes, pero estoy agradecida más allá de cualquier palabra que pudiera pronunciar de que yo sí lo sé. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Y en la oscuridad que se cierne, desde algún lugar profundo del bosque que he amado y protegido durante la mayor parte de mi vida, oigo un sonido, una vocalización baja y resonante que podría confundirse fácilmente con el viento moviéndose entre las hojas de otoño o un búho distante comenzando su caza nocturna. Pero yo sé lo que es en realidad. Es un saludo, o quizás es un reconocimiento de que ambos seguimos aquí. Ambos manteniendo la fe en la promesa hecha aquel día de agosto hace tanto tiempo. Ambos protegiendo todavía el misterio de un mundo que no lo entendería. Sonrío y susurro al aire que se enfría. Adiós, amigo. Cuídate ahí fuera. Mantente oculto. Mantente libre. Y entonces el sonido se desvanece en el silencio del bosque, y solo queda la noche y las estrellas y las montañas erigidas como eternos centinelas a mi alrededor. Algunas promesas vale la pena mantenerlas durante toda una vida. Algunos misterios vale la pena preservarlos contra todas las fuerzas que los expondrían y explotarían. Y algunas conexiones, incluso las imposibles que nunca deberían haber ocurrido según todo lo que creemos saber sobre el mundo, están destinadas a perdurar para siempre, incluso si existen solo en la memoria y en los regalos silenciosos dejados por manos que,
según todas las fuentes oficiales, no existen en absoluto. Me siento en mi porche en la oscuridad, en paz con mi secreto, y observo las estrellas girar lentamente sobre las montañas que han sido mi hogar y mi propósito durante tantos años. Mañana habrá senderos que caminar y bosques que proteger, y quizás otro regalo esperando en algún lugar para recordarme que no he sido olvidada. Pero esta noche solo existe este momento, esta gratitud silenciosa, esta certeza de que el mundo contiene más maravillas de las que podemos imaginar. Y en algún lugar de la vasta naturaleza, una criatura que me salvó la vida hace 32 años, está mirando las mismas estrellas, viviendo su vida oculta en las sombras de estas antiguas montañas. Estamos conectados a través de la distancia y los años, unidos por un encuentro que cambió todo lo que creía entender sobre lo que es posible. Esa conexión durará hasta que dé mi último aliento, y quizás de alguna manera que no puedo comprender, incluso más allá. La noche se profundiza a mi alrededor, y el bosque está vivo con sonidos y movimientos que la mayoría de los humanos nunca notan. Cierro los ojos y escucho, sintiendo el pulso de la naturaleza que ha sido la obra de mi vida y mi mayor amor. En algún lugar, un ser extraordinario está haciendo lo mismo, escuchando los mismos ritmos antiguos, respirando el mismo aire de montaña. No somos tan diferentes, esa criatura y yo. Ambos somos guardianes de los lugares salvajes. Ambos entendemos que algunas cosas vale la pena protegerlas a cualquier coste. Ambos sabemos que los mayores tesoros son a menudo los que nunca podemos compartir, ni probar, ni mostrar a los demás. El secreto está a salvo conmigo, y el recuerdo permanece, tan vívido y precioso como el día en que se forjó, un regalo que llevaré conmigo siempre, hasta el final y más allá.